Hola a todos. Vamos a realizar un ejercicio en el que nos plantea una situación que involucra conceptos de electricidad, de campo y fuerza eléctrica, de conservación de la energía mecánica, de fuerzas, de dinámica y finalmente también de campo magnético. Un ejercicio muy completo y bueno, de un nivel un poquito más avanzado. Dice así. Dice, tenemos dos esferas muy pequeñas, de 20 gramos de masa cada una, y cargadas negativamente con la misma carga. Están situadas en los extremos de un hilo de seda de 1 metro de longitud y suspendidas del mismo punto. En la posición de equilibrio, cada hilo forma con la vertical un ángulo de 30 grados. Es decir, la situación es esta. En principio, estas dos esferitas estarían en esta vertical unidas, pero al ser ambas del mismo signo, negativas, iguales, pues se repelen y tienden a alejarse una de la otra. Es decir, la fuerza electrostática que ejerce la que está a la izquierda sobre la derecha tiende a hacer que la de la derecha se mueva y al revés, hasta llegar a una situación donde las fuerzas están equilibradas y no se mueven y el sistema está en reposo. Vemos lo que nos preguntan, vamos a ver primero los dos primeros apartados. Nos dice calcular la tensión de los hilos en la posición de equilibrio, es decir, cuál es la tensión de las cuerdas en la posición de equilibrio, y hallar la carga de cada esfera. Bueno, estos dos primeros apartados implican, bueno, trabajar con las leyes de Newton, en concreto con la segunda ley de Newton, para calcular la tensión del hilo y posteriormente con la fuerza eléctrica calcular la carga que tiene cada una de las esferas. En principio nosotros vamos a trabajar o vamos a dibujar la fuerza sobre una de las masas. Vamos a dibujar la fuerza sobre la masa, por ejemplo, la masa de la izquierda, sobre esta masa de aquí, porque la situación sería exactamente análoga sobre la masa de la derecha, es decir, nos va a dar la misma información. Trabajando con una única masa, lo tendremos todo. Pues bien, empezamos describiendo las fuerzas que actúan sobre esa carga, que serían el peso, como siempre apuntando hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Por otro lado tendríamos la tensión de la cuerda, en la dirección de la cuerda, y finalmente tendríamos también la fuerza eléctrica. Y además esas fuerzas, bueno, lo que vamos a hacer es descomponerlas, aquellas que tengan una dirección diagonal. En este caso la única fuerza, la fuerza eléctrica, podemos ponerla en lo que llamamos el eje X, el peso ya está en el eje Y, pero la tensión está en una dirección oblicua, entonces vamos a descomponerla para que después nos sea más fácil plantear la segunda ley de Newton. La descomposición tendría así, la proyección sobre el eje X sería esta sería la componente X de la tensión, y la proyección sobre el eje Y, esta, que sería la componente Y de la tensión. Además, este angulito de aquí es de 30 grados, es el mismo ángulo que forma la cuerda con la vertical, debido a, bueno, a que esta recta forma el mismo ángulo con estas dos rectas paralelas con la vertical, 30 grados. Entonces este ángulo de aquí es de 30 grados. Bien, el sistema está en equilibrio y por tanto se debe cumplir lo que nos dice la segunda ley de Newton. Vamos a empezar por aquí a redactar ya más la solución del problema, que si tenemos un sistema en equilibrio, pues la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0. En este caso, bueno, la segunda ley de Newton, vamos a ir un poquito más despacio, nos dice que la suma de las fuerzas siempre es igual al producto de la masa del sistema por la aceleración que experimenta, pero en este caso, como está en equilibrio, la aceleración que experimenta es nula, es decir, el sistema está en reposo, y por tanto, la suma de las fuerzas es igual a 0. O lo que es lo mismo, planteándolo vectorialmente, la suma de la fuerza eléctrica más la tensión más el peso es igual a 0. Para describir de manera más sencilla el problema necesitamos descomponer las fuerzas en eje X y en eje Y y aplicar la segunda ley de Newton en esos ejes. Eso nos va a permitir hacer un estudio matemático más sencillo del problema.
Bien, si nos fijamos, aquí tendríamos un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo de aquí, vamos a dibujarlo abajo otra vez para que se vea un poquito mejor. Esta sería la componente Y de la tensión, aproximadamente. Componente X de la tensión, aproximadamente. Y la propia tensión. Y este ángulo de aquí, de 30 grados. Y bueno, podemos ver que tenemos un triángulo rectángulo. El cateto contiguo sería la componente Y de la tensión, el opuesto la componente X de la tensión y la hipotenusa la propia tensión. Y podemos ver entonces, por trigonometría, que la componente Y de la tensión, que es el cateto contiguo, es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Vamos a plantear un ángulo genérico, vamos a poner alfa, en lugar de 30 grados, al final sustituiremos los datos. La componente X de la tensión, que es el cateto opuesto, sería la tensión por el seno del ángulo, por el seno de alfa. Bien, eso nos va a permitir ahora descomponer en el eje X y en el eje Y las fuerzas y resolver de manera más sencilla el problema. La suma de las fuerzas en la dirección del eje X es igual a 0 y la suma de las fuerzas en la dirección del eje Y también, porque el sistema está en equilibrio. ¿Qué fuerzas están en el eje X? Pues la fuerza eléctrica y la tensión. Misma dirección, la dirección del eje X, sentidos contrarios y el módulo debe ser el mismo porque el sistema está en equilibrio. Con lo cual podemos poner que la fuerza eléctrica menos la componente X de la tensión es igual a 0. Da exactamente lo mismo poner fuerza eléctrica menos componente X de la tensión que componente X de la tensión menos fuerza eléctrica, porque está igualado a 0 y por tanto la información que nos da la ecuación es la misma. En el eje Y tendríamos la componente Y de la tensión menos el peso, componente Y de la tensión menos el peso igual a 0. Y bueno, si somos capaces de llegar aquí, pues lo que me pregunte, los aspectos dinámicos que me pregunte el ejercicio, pues deben estar resueltos. Una vez planteado la segunda ley de Newton, toda la información tiene que estar aquí. El primer apartado me pregunta por la tensión de los hilos. Pues vamos a despejar la tensión de esta ecuación de aquí, porque en esta ecuación la única incógnita es precisamente la tensión. Lo vemos. La componente Y de la tensión es igual a la tensión por el coseno del ángulo. Y el peso es masa por gravedad, está igualado a 0. Y de ahí despejamos, la tensión será igual a masa por gravedad partido por el coseno del ángulo. Que si sustituimos, la masa es de 0,02, la gravedad es 9,8, dividido entre el coseno de 30, obtenemos que la tensión vale 0,226 newton. Ese es el valor de la tensión de la cuerda. Bien, ya tenemos el apartado A resuelto. Vamos a ver ahora el apartado B, que el apartado B nos pregunta por la carga de cada esfera. Y para hallar la carga de cada esfera vamos a tirar de la fuerza eléctrica. Nosotros tenemos que saber, vamos a ir anotándolo por aquí debajo, que la fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas, puntuales, viene dado por la ley de Coulomb y obedece a esta expresión. Fuerza eléctrica igual a un valor de una carga, valor de la otra carga, por la constante de Coulomb, producto de ambas cargas, dividido entre las distancias que separan ambas cargas al cuadrado. En este caso, esta distancia sería, pues todo esto, desde aquí hasta aquí. Eso sería D. Bien, pues eso lo vamos a sustituir en esta expresión de aquí y vamos a ver qué tenemos, qué datos tenemos y qué tenemos que hallar para poder hallar la carga, el valor de la carga, que es lo que me pide el enunciado. Constante de Coulomb. Constante de Coulomb por
Las cargas son iguales, con lo cual vamos a poner primero Q por Q, pero ahora ya pondremos en el siguiente paso Q cuadrado. Y la componente X de la tensión, pues la tensión por el seno del ángulo, por el seno de alfa. Lo dejamos todo en función de datos. Vamos a separar aquí estas dos partes. Y si analizamos, la constante de Coulomb es un dato, el valor de la carga es lo que me pide el enunciado, la distancia, toda esta distancia de aquí, no la conozco, pero tengo datos suficientes para hallarla, ahora lo vemos. El valor de la tensión ya lo tenemos y el seno del ángulo también lo tenemos. El valor de la tensión lo vamos a expresar así como m por g partido por coseno del ángulo para llegar a una expresión general y ya después sustituimos al final. Entonces lo único que nos falta es el valor de D. Vamos a despejar primero el valor de la carga, a ver cómo nos queda. Tendríamos constante de Coulomb por carga al cuadrado partido por D cuadrado igual, donde pone T, vamos a pasar este término hacia la derecha, pasaría positivo, y además donde pone T vamos a poner que es m por g por el coseno del ángulo. M por g por el coseno del ángulo. No es obligatorio, pero siempre en los problemas de física es mejor plantearlos de forma general y sustituir al final. Y bueno, aquí tenemos seno del ángulo partido por coseno del ángulo, seno partido por coseno es tangente, d cuadrado lo vamos a pasar hacia la derecha multiplicando y la constante de Coulomb la vamos a pasar también hacia la derecha, en este caso dividiendo. Y además q cuadrado, pues para quitarlo y quedarnos solo con q haremos raíz cuadrada. Hacemos todo eso en un paso y tenemos que q es igual a la raíz cuadrada de m por g por la tangente del ángulo, seno partido por coseno, por d cuadrado y partido por la constante de Coulomb. Y aquí lo único que nos falta por determinar es el valor de D. Vamos a verlo. Para hallar el valor de D, igual que antes, nos vamos a quedar con este triángulo rectángulo en el que conocemos la hipotenusa, que vale 1 metro, y queremos hallar este cateto, que es el cateto opuesto, que vale D medio, la mitad de D. Vamos a dibujarlo. Sería aproximadamente este triángulo, donde conocemos la hipotenusa, voy a llamarla L, aunque tiene un valor concreto, que es 1 metro. Queremos hallar el cateto opuesto, que es de medio, y este ángulo de aquí es de 30 grados. Pues otra vez, la razón trigonométrica que me relaciona el ángulo con el cateto opuesto y la hipotenusa es el seno del ángulo, el seno de alfa, es igual al cateto opuesto de medio partido por la hipotenusa L. Y si de ahí despejamos D, esta L que está aquí dividiendo pasaría multiplicando, este 2 que estaría dividiendo también pasa multiplicando, y nos queda que D es igual a 2 por L por el seno de alfa. Y bien, ya podemos sustituir todos los valores y llegar a una expresión final. Tendríamos m por g por la tangente de alfa por d cuadrado. D cuadrado sería 2 al cuadrado, que es 4, l cuadrado, seno cuadrado de alfa, y todo dividido entre k. Un poco lo dicho, no es obligatorio en este ejercicio llegar hasta una expresión final como esta, pero siempre va a ayudar y a facilitar y además nos permite utilizar la misma expresión en diferentes casos. Es decir, podríamos cambiar las masas, la longitud, y simplemente tendríamos que sustituir para llegar al valor de la carga en cualquier caso. Le sustituimos ya. Tendríamos que el valor de la carga sería la masa, que es 0,02, por la gravedad, que es 9,8, por la tangente de 30,
por 4 por 1 al cuadrado, que es 1, y por el seno al cuadrado de 30. Y todo dividido entre 9 por 10 elevado a 9, que es la constante de Coulomb. Y esto resulta 3,55 por 10 a la menos 6 coulombios aproximadamente. Coulombios. Ese sería el valor de las cargas. Bueno, las cargas son negativas, con lo cual en realidad sería menos 3,55. Vamos a ponerlo correctamente. Una vez que ya tenemos su valor y sabemos que son negativas, vamos a ponerlo aquí arriba, el valor de las cargas. Menos 3,55 por 10 a la menos 6 coulombios. Bien, pues ya hemos respondido también al apartado B. Vamos a seguir con lo siguiente. El apartado C nos dice, si desaparece una de las esferas, calcular la velocidad de la otra cuando pasa por la vertical, así como la tensión del hilo. Es decir, vamos a suponer que desaparece la esfera de la izquierda, por ejemplo. Esta esfera de aquí, al dejar de tener fuerza eléctrica, esa fuerza eléctrica repulsiva se va a mover y va a describir un arco de circunferencia y bueno, y en principio quedaría oscilando entre esas dos posiciones. A nosotros lo que nos preguntan, lo que nos interesa es cuál es la velocidad cuando llega a esta posición y además cuál es la tensión del hilo en ese momento. Vamos a verlo. Representamos un poquito la situación. Bueno, este sería el punto de partida, esta es la vertical, formando 30 grados con la vertical. Tendríamos inicialmente esa carga, que ya sabemos su valor, y bueno, esa carga va, como queda libre, va a trazar una circunferencia hasta llegar a esta otra situación, aquí. Bueno, y en principio va a seguir, pero lo que nos interesa nos lo piden en ese punto. Bien, pues vamos a calcular primero la velocidad que tiene en esa segunda situación, pues por conservación de la energía mecánica. Una vez que la esfera queda libre de la fuerza eléctrica, la única fuerza a la que está sometida es bueno, aparte de la tensión, es al peso. Pero no está sometida a ninguna fuerza no conservativa y entonces se puede aplicar conservación de la energía mecánica entre esta situación inicial que vamos a llamar A y esta otra situación final que vamos a llamar B. Bien, la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B y por tanto la suma de energía cinética y potencial en las situaciones A y B tiene que ser igual. La energía cinética en A es 0 porque en A la partícula está en reposo o parte del reposo, con lo cual la velocidad ahí es 0. Recordamos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, energía que tiene un sistema debido a su estado de movimiento. Bueno, en la situación A la podemos considerar nula porque parte del reposo, por tanto, esto es 0. La energía potencial en A es el valor de la masa por la gravedad por la altura en A. Y la altura en A es este trocito de aquí. Eso es lo que llamamos altura en A. Después lo describiremos. Digo que es este trozo de aquí, esta altura, porque vamos a tomar como altura 0 la posición más baja de la partícula. Es conveniente siempre tomar como altura 0 el punto más bajo de la trayectoria de la partícula. Bien, en B, la energía cinética será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en B, que es lo que queremos hallar. Y como hemos definido que hay altura 0 en la situación B, en B la energía potencial, aquí puse A, es un error, en B la energía potencial es 0. Bien, podemos simplificar las masas
Este 2 pasará multiplicando hacia este lado y despejamos la velocidad en B. Lo hacemos en un paso. Es 2 por la gravedad, por la altura en A, raíz cuadrada, para quitar ese cuadrado. El valor de la gravedad lo conocemos y nos falta determinar el valor exacto de la altura en A. Bueno, eso lo vamos a hacer aplicando algo de trigonometría. Sabemos que este ángulo de aquí es de 30 grados, vamos a utilizar otro color para que se vea más claro. Este ángulo de aquí es de 30 grados. Sabemos que esto es un metro, o L, vamos a llamarlo L, y sabemos que L es un metro. Y sabemos que todo esto también es un metro, porque esa es la longitud de la cuerda. Es decir, que todo eso es L. Y nos interesa saber este trocito de aquí. Bien, esto de aquí también lo podemos conocer por trigonometría. Y está claro, vamos a llamar este trocito de aquí X. Está claro que L es igual a X más la altura en A. Es decir, toda esta longitud es este trocito de aquí, que lo vamos a determinar por trigonometría, más la altura en A. Y a partir de esa relación, cuando yo tenga el valor de X, podré determinar la altura en A. L es un dato, un metro. ¿Cómo hallamos el valor de X? Pues nos quedamos con este triángulo. O aquí es lo mismo. Vamos a verlo. Vamos a hacerlo por aquí, en el lado derecho de la pantalla. Esto es 30 grados. Esto es X. Y esto es L. Entonces, en este caso, queremos relacionar el cateto contiguo con el ángulo y con la hipotenusa. Y la razón trigonométrica que me relaciona el cateto contiguo con el ángulo es el coseno. El coseno de 30 es igual a X partido por L. Por tanto, X es igual a L por el coseno de 30. Y de ahí ya tenemos el valor de X. Y si tenemos el valor de X, volvemos a esta expresión. Vamos a despejar la altura en A. Es L menos X. Es decir, L menos L por el coseno de 30. O para que quede un poquito mejor expresado matemáticamente, sacamos factor común L y sería L por 1 menos el coseno de 30. Como ya tenemos el valor de L, volvemos a esta expresión y sustituimos. Velocidad en B es igual a la raíz cuadrada de 2 por G por la altura en A, que la altura en A es L por 1 menos coseno de 30. L por 1 menos coseno de 30. Sustituimos valores. Sigo aquí debajo. Velocidad en B igual a la raíz cuadrada de 2 por 9,8 por L, que es un metro, por 1 menos coseno de 30. Coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2. Y calculamos. Y obtenemos aproximadamente 1,62 metros partido por segundo. Y y concluimos con esto la primera parte del ejercicio. La segunda parte nos pregunta cuánto vale la tensión del hilo en esta nueva situación. Y bueno, para calcular la tensión del hilo, vamos a representarlo de nuevo. Vamos a representarlo de nuevo en la parte inferior. Este sería el hilo. Aquí tendríamos la carga. Y bueno, en esa situación están actuando sobre la carga dos fuerzas. El peso y la tensión. Y no hay movimiento vertical, es decir, el movimiento justo en ese punto se debe a la velocidad
La carga seguiría hacia la izquierda, pero debido a la velocidad no hay fuerzas aplicadas horizontalmente. Las dos únicas fuerzas están en la dirección del eje Y. Y por tanto, si aplicamos suma de la fuerza en la dirección del eje Y igual a masa por aceleración, como no hay aceleración en el eje Y, en ese punto, pues tendríamos que el valor de la tensión, no lo he puesto aquí, la tensión menos el peso es igual a 0. Es decir, que la tensión es igual al peso a masa por gravedad, a 0,02 por 9,8, que es 0,196 newton. Y acabamos así de responder al apartado C. Bueno, ya vemos que utilizando conservación de la energía mecánica entre estas dos situaciones, pues podemos determinarlo. Hay que tener claro, bueno, saber trabajar con las razones trigonométricas, porque necesitamos relacionar longitudes con ángulos y poco más. Vamos al apartado D. El apartado B nos dice, si se desea que al hacer desaparecer una de las esferas, la otra permanezca en la misma posición de equilibrio inicial, hallar el módulo, la dirección y el sentido del campo eléctrico que será necesario aplicar. Es decir, vamos a suponer que desaparece esta esferita de aquí, pero queremos que ésta se mantenga en esa posición. Y me pregunta cuál es el módulo, dirección y sentido del campo eléctrico que tenemos que aplicar para que eso ocurra. La situación sería más o menos esta. Esta es la carga que se encuentra en la posición a la derecha. Formando un ángulo de 30 grados con la vertical. Y ha desaparecido la carga que se encuentra a la izquierda. Entonces, en principio, las fuerzas que están actuando sobre esta serían el peso, la tensión. Y claro, si fuesen solo esas dos fuerzas, pues la carga se desplazaría, pues como hemos visto en el ejercicio anterior, siguiendo una trayectoria circular hacia la posición de equilibrio. Pero me dice que queremos que se mantenga en esa posición debido a la acción de una fuerza eléctrica. Bueno, pues la fuerza eléctrica, vamos a dibujarla, pues tiene que actuar exactamente igual que como actuaba la fuerza eléctrica debido a la otra carga, es decir, tiene que actuar hacia la derecha para que esa carga pueda estar en equilibrio en esa situación. Lo que pasa es que en este caso esa fuerza eléctrica se debe a un campo eléctrico. Bien, pero eso es lo de menos. En el eje X tendríamos exactamente la misma expresión que teníamos anteriormente, es decir, que la fuerza eléctrica menos la componente X de la tensión tiene que ser igual a 0. Pero ahora esta fuerza eléctrica es el producto del valor de la carga por un campo eléctrico que queremos hallar, no por la presencia de otra carga que ha desaparecido, sino que en esta región del espacio hay un campo eléctrico y por tanto la fuerza eléctrica sobre la carga es el producto de la carga por ese campo eléctrico. La componente X de la tensión ya veíamos que era la tensión por el seno del ángulo, igualamos a 0 y de ahí despejamos el valor del campo eléctrico que sería T por el seno del ángulo partido por la carga. La tensión, si lo revisamos del apartado anterior, era igual a mg partido por el coseno del ángulo. Así lo podríamos poner aquí, por el valor de la carga. Y bueno, si agrupamos seno partido por coseno, todo esto es tangente. Y finalmente llegamos a que el campo eléctrico viene dado por la masa, gravedad, tangente del ángulo, partido por el valor de la carga. Y sustituimos. Sería 0,02 por 9,8 por
por la tangente de 30 partido por el valor de la carga, que era de 3,55 por 10 a la menos 6 coulombios. La ponemos en valor absoluto porque de momento aquí estamos estudiando el valor absoluto del campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico. Y obtenemos un campo eléctrico de 31.876,24 newton partido por coulombio, salvo que haya algún error en cálculos, espero que no. Ese sería el valor final del campo eléctrico. Nos pregunta también por la dirección y sentido de ese campo eléctrico, vamos a verlo. Bien, vamos a poner aquí la carga, es una carga negativa, y lo que tenemos claro es que sobre esa carga negativa actúa una fuerza hacia la derecha. Tiene que ser así, una fuerza eléctrica hacia la derecha. Tiene que ser así porque la partícula está en equilibrio y el resto de fuerzas en la dirección horizontal actúan hacia la izquierda. Para que esté en equilibrio, la fuerza eléctrica tiene que ser hacia la derecha. Bien. Por otra parte, sabemos que la relación vectorial entre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico viene dada por esta expresión. Fuerza eléctrica es igual a carga por campo eléctrico. Y esto implica que la fuerza tiene la misma dirección que el campo eléctrico y que tendrá el mismo sentido si la carga es positiva. Pero si la carga es negativa, la fuerza eléctrica tendrá un sentido opuesto al campo eléctrico. Y en este caso la carga es negativa, con lo cual la fuerza eléctrica tiene sentido opuesto al campo eléctrico. Es decir, que el campo eléctrico debe ir hacia la izquierda. Sería algo de este estilo. Para que la fuerza eléctrica sobre esa carga negativa vaya hacia la derecha. Bueno, pues aquí ya estamos especificando la dirección y el sentido del campo eléctrico, que bueno, lo expresamos con palabras: dirección, la del eje horizontal, o nuestro eje X, sentido negativo. Y contestamos a este cuarto apartado. Vamos a ver el último. El último apartado nos dice explicar de forma razonada cómo se modifica la tensión del hilo al pasar por la vertical, si en ese instante se aplica un campo magnético, en un primer caso en la dirección del vector velocidad y en un segundo caso en dirección perpendicular al plano de la figura. Pues bien, en la primera situación me plantean que justo cuando la carga pasa por la vertical, por este punto, se aplica un campo magnético paralelo a la velocidad. La velocidad, lógicamente, es tangente a la trayectoria en cualquier punto de la misma. Entonces, en ese punto, tangente a la trayectoria, tendría esta dirección y aplicamos un campo magnético en esa misma dirección. Bueno, pues es muy fácil responder en este primer caso porque la fuerza magnética es igual... fuerza magnética sobre una carga en movimiento es igual al valor de la carga por el producto vectorial de la carga por la velocidad, de la velocidad por el campo magnético, perdón. Y como la velocidad y el campo magnético son paralelos y el producto vectorial sería, vamos a atender solo al módulo del producto vectorial, sería módulo de la velocidad, módulo del campo magnético por el seno del ángulo que forman, que es el seno de 0 grados, y el seno de 0 es 0, pues tendríamos que en esta primera situación no existiría fuerza magnética y por tanto no se modifica la tensión. No se modifica la tensión. No hay fuerza magnética. Recordamos que siempre que el producto vectorial de dos vectores paralelos es nulo. Vamos a ver qué ocurre si en lugar de actuar de forma paralela a la velocidad, actúa de forma perpendicular al plano en el que se está moviendo, es decir, a este plano donde estamos representando toda esta situación.
Bien, en la segunda situación aquí tendríamos un esquemita, pero este esquema lo vamos a tener que hacer por duplicado, porque podemos plantear dentro de este mismo caso dos situaciones. Una, que el campo magnético sea entrante al plano donde representamos, que lo estamos representando por estas cruces, y otra, que lo veremos después, un campo magnético saliente. Bueno, en cualquiera de los dos casos tenemos que determinar cómo es la fuerza magnética, vamos a verlo. Vamos a estudiar esa fuerza magnética. La fuerza magnética es igual al producto vectorial de a la carga por el producto vectorial de V por B. Y bueno, empezamos hallando este producto vectorial. Y lo tenemos que hacer solo de manera cualitativa. No tenemos que... Nosotros sabemos que el vector velocidad, bueno, vamos a fijar un sistema de referencia. Este va a ser nuestro sistema de referencia. Eje X horizontal, eje Y vertical, eje Z, vamos a hacerlo un poquito mejor, eje Z positivo, perpendicular a este plano, positivo hacia afuera, negativo sería entrante. Entonces el vector velocidad va en la dirección del eje X, sentido negativo, lo vemos aquí. Por lo tanto lo podríamos poner como su módulo por el vector unitario menos i. Y el vector campo va en la dirección del eje Z, sentido negativo, es decir, su módulo por vector unitario menos k. Por tanto, el producto vectorial de v por b será módulo del primer vector, módulo del segundo vector, que no los conocemos ni nos hacen falta tampoco, seno del ángulo, no nos hacen falta para lo que nos pide el ejercicio, seno del ángulo que forman, que es 90 grados, por, y tenemos que hallar el vector unitario de ese producto vectorial. Para hallar el vector unitario de ese producto vectorial vamos a utilizar una reglita mnemotécnica, que es la siguiente. Si yo multiplico vectorialmente i por j, el resultado es k. Si multiplico vectorialmente j por k, el resultado es i. Y si multiplico vectorialmente k por i, el resultado es j. Es decir, que siempre me da, cuando multiplico dos vectores unitarios vectorialmente, siempre me va a dar el siguiente. Ahí no estoy cubriendo todas las posibilidades. De hecho, en este caso tengo que hacer menos i por menos k, o lo que es lo mismo i por k. Tengo que ir en sentido contrario. Pues bien, cuando vamos en sentido contrario, si vamos en sentido contrario, vamos a ponerlo por aquí, i, j, k, ahora vamos así. El resultado también es el siguiente, pero negativo. Es decir, si tengo que hacer i por k es menos j, menos i por menos k también será menos j porque menos por menos es más. Por tanto, menos i por menos k es menos j. Es decir, que la dirección de ese producto vectorial es menos j. Si volvemos aquí, esta dirección es menos j. Dirección del eje y sentido negativo. Pero como la carga también es negativa, la fuerza magnética tendrá el módulo que sea en la dirección del eje y sentido positivo, porque estamos multiplicando menos por menos. Es decir, que la fuerza magnética, vamos a representarla, en este caso, sería hacia arriba. ¿Cómo va a modificar en esto el valor de la tensión? Que es lo que nos pregunta. Dice, si en ese instante se aplica un campo magnético, explicar cómo se modifica la tensión del hilo. Pues bien, si la fuerza magnética es hacia arriba, está ayudando a la tensión, con lo cual la tensión va a ser menor, va a disminuir la tensión. Se tendría que cumplir, tendríamos dos fuerzas ya que las teníamos de antes, vamos a dibujarlas por aquí, a ver,
en otro color, por ejemplo, teníamos el peso de antes y teníamos también la tensión. Bien, pues en este caso nos quedaría que la tensión más la fuerza magnética menos el peso es igual a 0. Y por tanto que la tensión es igual al peso menos la fuerza magnética. Anteriormente la tensión era igual al peso, solo al peso, y ahora le estamos restando la fuerza magnética, con lo cual la tensión, y esta es la conclusión final, la tensión disminuye. Si quisiera cuantificar en cuánto, necesitaría conocer el valor del campo magnético, que no lo conozco. Y ahora vamos a plantear la otra situación. Bien, una vez analizado este primer caso, en el que el campo magnético es entrante, analizar el segundo es muy sencillo, porque al cambiar el sentido del campo magnético, lo tenemos aquí, lo único que estamos haciendo es cambiar el sentido del campo magnético, ahora el campo magnético es saliente, pues lógicamente lo que cambia es el valor del producto vectorial o el sentido del producto vectorial. Es decir, que si antes el producto vectorial nos daba una fuerza, o bueno, la fuerza magnética era una fuerza en la dirección del eje Y, sentido positivo, ahora tiene que ser una fuerza en la dirección del eje Y, sentido negativo. Vamos a verlo. No lo vamos a demostrar porque no es necesario. Entonces, en esta situación podríamos determinar fácilmente que la fuerza tendría la fuerza magnética, dirección del eje Y, sentido negativo, el peso evidentemente sigue siendo hacia abajo y la tensión hacia arriba, y por tanto ahora se cumpliría que la tensión menos el peso menos la fuerza magnética tiene que ser igual a 0, y por tanto la tensión es igual al peso más la fuerza magnética. Es decir que en este caso la tensión aumenta. Y con esto acaba el ejercicio, ya hemos contestado a todos los apartados. Y bueno, un ejercicio, pues como hemos visto, un poquito complejo, que incluye grandes cantidades o gran variedad de conceptos. Y bueno, espero que más o menos se haya entendido. Saludos para todos.